Guardé en mi mente aquel abrazo, aquel adiós, aquella ausencia, de un mundo que parece extraño, de un mundo que hoy no me interesa. Caminé largas distancias, sin llegar a ningún lado, viviendo por una esperanza que sin palabras me ha dejado. Ayuné sin intentarlo, la luna fue mi compañera. Dibujé en este cuarto cada detalle de tu belleza. Pedí por ti bajo pecado, sin esperar una respuesta. Mi cielo gris ha contestado, estás aquí y ya no hay tormenta. Conmoví al destino con mi llanto, no sé cuántas noches en vela, con tanto frío, con mi canto, tu memoria como bandera. Con 1000 suspiros a lo alto, decía tu nombre en mi poema. Estás aquí, no sabes cuánto daría por ti hasta que muera. Pues aquí estamos, de vuelta, segunda parte. Hemos empezado esta segunda parte como la primera, con otro poema de Héctor Treviño, Polaridad Negativa. Pues para volver a hacer hincapié en los sentimientos de la polaridad negativa, incluso cuando están huyendo, ¿no? Ya lo hemos explicado en la primera parte, que los que no la hayáis podido ver, vais al canal de Joanita, Tarot Sacerdotisa, quiero decir, y ahí veis esa primera parte donde hemos estado hablando de las diferentes relaciones kármicas que a veces se pueden confundir con una relación de llama gemela, sobre todo al principio, ¿no? Y ahora en esta segunda parte vamos a hablar precisamente, o la vamos a enfocar más en de qué va una conexión de llama gemela, ¿ok? Quiero decir, cuáles van a ser los grandes, digamos, diferenciadores de cualquier otro tipo de relación, sea del tipo que sea. Vamos a hablar de alma gemela, ¿ok? También, porque a veces se confunde una relación de llama con una relación de alma. Alma gemela es el concepto que se ha usado toda la vida para hablar de tu media naranja, de tu persona ideal, es tu alma gemela, ¿ok? Que no hay que confundirlo con una relación de llama gemela, no tiene nada que ver. Y vamos a hablar también de la falsa llama. No es un concepto en el que yo personalmente crea mucho, porque yo creo que una falsa llama no deja de ser una relación kármica normal, una relación kármica tóxica, pero sí que es verdad que en la parte de la paranormalidad puede parecerse un pelín a un proceso de llama gemela, ¿no? Entonces se pueden confundir. Y bueno, vamos a empezar con, bueno, Joana, saludar por lo menos para toda la gente que esté aquí nueva en esta segunda parte. Hola, hola, mis queridas almitas y sonambulitos. Bienvenidos a otro espacio del Paco y la Joana. Ya los que no vieron la primera parte se van a mi canal para que lo vean. Y nada, esperamos siempre que estén bien. Perfecto. Pues empezamos con un alma gemela, que es, o sea, aquí hay para mí una diferenciación, si hablamos en energía. Un alma gemela es, quiero decir, una entidad energética, ¿vale? Que vibra en una frecuencia muy similar a la tuya, ¿vale? Entonces, como esas frecuencias son muy similares, pues es esa chispa, ¿no? De inmediato, decir, oye, qué bien me cae esta persona, cómo conectamos, bla, bla, bla. Yo, por ejemplo, podría decir, Joana, puede ser un alma gemela para mí, ¿no? Porque además un alma gemela no tiene que tener una conexión o una connotación romántica. Un alma gemela puede ser desde tu hijo, desde tu madre o tu mascota incluso, ¿no? Tu perro puede ser tu alma gemela, ¿no? Repito, son dos entidades energéticas que vibran en frecuencias muy similares y de ahí esa energía, quiero decir, de conexión, ¿no? Esa sensación de que conoces a esta persona de toda la vida o conectáis inmediatamente y desde el momento uno, quiero decir, hay esa conexión, quiero decir, ese buen rollo, ¿no? Por así decirlo. Hay, obviamente, muchos procesos de alma gemela que sí que tienen una connotación romántica, ¿ok? Y bueno, pero no son procesos dolorosos. Puede tener sus complicaciones al principio mientras se dan todos esos ajustes, pero nunca va a ser para nada como el dolor de una llama gemela. Es decir, un alma gemela llega para quedarse. Es decir, las conexiones de alma gemela tienen una duración limitada, pueden ser años, ¿ok? O sea, hay muchos matrimonios que pueden estar 20 años, 25 años en una conexión de llama antes de que llegue o sea, perdón, de alma gemela, antes de que llegue su llama, ¿no? Y ahí, quiero decir, no es una conexión tóxica, ahí no hay nada absolutamente tóxico, es amor, ¿ok? Y todo funciona, ¿no? Es como ese entendimiento, porque repito, son dos personas que vibran en una frecuencia muy similares. ¿Qué es una llama gemela? Una llama gemela no son dos entidades energéticas. Una llama gemela es un solo cordón energético, una sola entidad energética.
¿ok? Entonces, quiero decir, ahí tú eres parte de ese mismo cordón energético que tu llama, ¿vale? No es de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gran diferencia. Y un proceso de llama gemela es complejo, doloroso, complicado, donde, bueno, pues tu llama viene a despertar, a despertarte espiritualmente, ¿ok? Para tu ascensión, para tu transformación y para que te convierta en tu mejor versión, por así decirlo, ¿no? Por eso siempre insistimos en que un proceso de llama gemela no va de una conexión romántica. ¿Ok? Obviamente tiene esa connotación romántica porque es, quiero decir, eres tú. Entonces es el amor más inmenso que puedes sentir por ningún otro ente en el mundo, ¿no? Quiero decir, pero la conexión va de sanación, ¿vale? Tenemos que sanar, tenemos que purgarnos, tenemos que convertirnos en nuestra mejor versión. Y la unión va a ser el premio, ¿ok? Porque la unión tiene una misión importante y esa unión es la que va a hacer, es decir, que se eleven toda esa energía, ¿vale? Que el mundo necesita para cambiar todos esos paradigmas que hay que cambiar, ¿no? Al final hay que llegar al amor incondicional porque el amor es amor y no entiende de barco. De ahí que la gran mayoría de las conexiones de llama gemela tengan connotaciones, que decir, de imposible, ¿no? Sobre todo cuando hay grandes diferencias religiosas, culturales, distancias, todo ese tipo de diferencias de edad brutales, ¿ok? Entonces es como todo ese tipo de relaciones que parecieran imposibles, que todo el mundo no va a parar de juzgar, es decir, etcétera, incluso tú mismo, ¿ok? Juzgas. Yo hoy me ponía una almita, una sonambulita en un comentario, hablándome precisamente de lo confusa o lo bloqueada que estaba, es decir, porque entiendo que es una persona muy religiosa, y no me acuerdo en qué lectura era, que salían factores religiosos y no sé qué, y ella me decía, justo eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Porque, es decir, yo estoy casada, él está casado, o sea, casado obviamente con diferentes personas, ¿vale? Y la Biblia dice, la Biblia no acepta el divorcio, por así decirlo. Entonces, como que, bueno, pues una persona con unos conceptos religiosos, que decir, muy arraigados, y todo eso llevaba, ¿cómo me he podido enamorar de alguien más, ¿no? O sea, eso es lo que vienen a cambiar las llamas gemelas. Todos esos paradigmas, todos esos conceptos tradicionales del amor, de a quién se debe, a quién no se debe, a quién se puede amar, a quién no se puede amar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Se pueden amar dos personas del mismo sexo? Por supuesto, yo creo que esto ya que no hace falta decirlo, pero todavía en el mundo eso es un problema. ¿Ok? ¿Se pueden amar dos personas con diferencias de edad? Pues por supuesto que sí. Yo digo, yo llevo un montón de casos, ¿vale? Donde hay diferencias de edad brutales, de hasta 40, 45 años. Y ahí están, algunas ya muy cerca de la unión. Entonces, es decir, es amor, por supuesto. ¿Se va a juzgar? Claro que se va a juzgar, ¿ok? Pero al final esa es la lección de amor que tienen que dar las llamas gemelas cuando llegan a la unión. ¿Qué pasa? Que antes de la unión, es decir, hay que hacerse 3 carreras universitarias, ¿vale? De todo lo que hay que sufrir, de todo lo que hay que aprender y de todo lo que hay que sanar, ¿no? Entonces, bueno, pues son procesos muy largos, son procesos muy dolorosos, que nada tienen que ver con una almita, ¿ok? Gemela, que llega a tu vida, todo es maravilloso, todo funciona, todo está relativamente en equilibrio todo el tiempo. Llega, te enseña las lecciones, está X años o X meses o X semanas, no creo que una relación de almas dure semanas, pero normalmente son relaciones de años, sobre todo si tiene connotación romántica, ¿vale? Si no tienen connotaciones románticas, que decir, son relaciones probablemente para toda la vida, ¿no? Y ya, es decir, pero te están también enseñando, son conexiones divinas que vienen a enseñarte cosas. Por lo tanto, hay siempre que estar cogiendo todos esos aprendizajes, de ahí que hay que quitarse el ego, ¿ok? Porque si no, no aprendemos, no aprendemos las lecciones, repetimos patrones, bla, bla, bla. Entonces, ahora pasamos bueno, algo que decir, cariño, ahí en el tema de alma gemela. Ahí seguro que tienes cosas que decir. ¿Cuáles son esas características más importantes que se dan en una conexión de llamas? Que eso, para que lo tengamos más claro. ¿Cómo? Espérate, porque me perdió absolutamente. Características Pensaba que de iba a las hablar personas gemelas de que sí. son señales que no se pueden confundir. Y la Vale, no. primera, ¿cuál es la primera? El no poder dejar de pensar en esta persona si pasan los años. Yo creo que esa es para mí es una de las más importantes.
que tú piensas en esa persona a las 24 horas, los 7 días de la semana. Claro, ya a medida que vas sanando y que vas evolucionando espiritualmente, ya vas soltando un poco. Pero al comienzo, esa yo siento que es una de las señales inequívocas de que hay una conexión de llama. Sí, pero fíjate que ni siquiera conforme vas sanando, cambia la intensidad del pensamiento. Lo que cambia es el formato. Es decir, yo pienso en mi llama todos los días de mi vida. Yo no hay Pero no las 24 horas. Bueno, ya no 24 horas, obviamente, que decir, pero todos los días. Aquí la única diferencia, que decir, que ya no piensas desde la ansiedad, piensas desde la paz. Y cuando te acuerdas con amor, quiere decir, y es muy diferente, ya no hay ego, ya está en ese amor incondicional, ¿vale? En esa paz, ¿no? Porque ya has rendido el universo. Entonces, bueno, pues si tiene que venir, ya vendrá, si no tiene que venir, da igual, porque la experiencia a la que me ha traído la transformación, es decir, que me ha producido el estar en este proceso, quiero decir, ya es suficiente para mí para agradecer el proceso pese al dolor que se ha sufrido, ¿no? Por ejemplo, en una falsa llama, ¿vale? Al principio se va a aparecer mucho, por eso le llaman falsa llama, se va a aparecer mucho a una llama gemela, en la intensidad de la conexión, quiero decir, en esa codependencia emocional, en ese enamoramiento, en esa obsesión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Al igual que cualquier relación kármica, una relación kármica no te va a elevar a la luz, no te va a llevar a la luz, ¿vale? Entonces una relación de llama, de falsa llama, no te va a llevar a la luz, lo que hace es hundirte más y más en la profundidad de la oscuridad, ¿ok? A través de todas esas toxicidades que lleva una relación kármica, ¿no? Entonces, una relación de llama gemela lo que hace es transformarte para convertirte en tu mejor versión, independientemente del dolor, independientemente de lo que haya pasado, independientemente de todo, es decir, lo que hace es despertar esa necesidad de convertirte en tu mejor versión. Te lleva a la luz, a esa sanación. Eso nunca lo va a hacer ningún otro tipo de conexión. La transformación absoluta, ¿vale? De 360 grados en espiral hacia arriba, como dice Joana, ¿ok? A la que te lleva un proceso de llama gemela, no se da en ningún otro tipo de conexión kármica. Por lo tanto, si tú estás en una conexión que parece de llamas por la intensidad, por el amor que sientes, por la obsesión, bla, 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 pero tú no estás sanando, tú no te estás transformando, no estás transformando tu vida, sino que te estás metiendo en un pozo cada vez más oscuro, pues trabaja ahí porque eso no es un proceso de llama gemela. ¿Ok? Puede ser cualquier otro tipo de conexión kármica o puede ser un proceso de falsa llama. Lo bueno, entre comillas, de los procesos de falsa llama, que son los catalíticos, ¿vale? Es que te vienen a preparar, ¿ok? Quiere decir, para que tú empieces en ese trabajo de ascensión espiritual, aunque la conexión en sí no te permita, quiere decir, elevarte, ¿vale? Pero sí te van a dejar ya preparado en esa conexión espiritual para, quiere decir, una vez que consigas deshacerte de esa falsa llama, llegue tu verdadera llama, que ya va a terminar de subirte al cielo a nivel ascensión espiritual, ¿no? Quiero decir, pero una falsa llama nunca te va a permitir esa transformación, ¿no? Yo, quiero decir, cuando pienso en mi propio proceso y repito todo, dudamos en muchos momentos, quiero decir, incluso yo dudo a veces, no es decir, bueno, pues igual esto es una pajita mental que yo me he hecho, como dice Joana. Lo que pasa es que ya en el punto en el que estamos, ¿vale? En el punto Paco ya realmente te da igual, ¿no? Porque ya ha rendido absolutamente al universo, ya si tiene que ser será y si no tiene que ser da igual. Pero claro, yo pienso en el proceso de transformación de mi vida, que es decir, en estos últimos 5 años, y es que el Paco de hace 5 años no tiene nada que ver con el Paco de hoy, a ningún nivel. Ni la vida de Paco hace 5 años tiene absolutamente nada que ver con la vida de Paco de hoy, para mejor, obviamente. Si fuera para peor, pues mal vamos, ¿no? Entonces, eso para mí es una de las cosas que me demuestran, aparte de toda la paranormalidad, las señales, bla, 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 que no paran, ¿ok? Que sí, pero que también se dan en un proceso de falsa llama. Por eso se puede confundir, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿cómo diferenciamos una falsa llama de una llama real? Bueno, pues precisamente por esas trazas, ¿no? De la transformación. Es decir, todo lo demás se puede sentir igual. Obviamente, en un proceso de falsa llama, es decir, la intensidad del amor sobre todo cuando estamos llegando al amor incondicional,
no tiene color, ¿no? Bueno, es que con una falsa llama no va a llegar ni al amor incondicional, porque te digo, te mantiene siempre en la sombra, ¿no? Te mantiene en el ego, te mantiene en... O sea, por eso para mí las conexiones de falsa llama me parece un concepto ahí un pelín, porque no deja de ser una conexión kármica como cualquier otra, una conexión kármica tóxica, y ya está. Sí que es verdad que en los procesos de llama, de falsa llama, bueno, pues normalmente hace de catalítico para que tú conozcas a tu verdadera llama, ¿no? Que a lo mejor en una conexión kármica tóxica normal no tiene por qué llegar una llama gemela, ¿no? De hecho, esto lo decimos mucho, no todo el mundo tiene una llama gemela. ¿Ok? Esto no es como un alma gemela que puedes tener no una, sino más de una, es decir, a lo largo de tu vida e incluso a la vez. ¿Ok? Una llama gemela, solo hay una y no todo el mundo tiene una. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. ¿Vale? Y bueno, esa diferencia a Joana, es decir, ¿cuáles son, aparte de obviamente lo que has dicho tú, el tiempo? Para mí esa es, o sea, el tiempo es la señal, quiero decir, principal de saber que estás en un proceso de llama. Lleva 5 años, 6 años, 7 años, es decir, y tú sigues pensando a esta persona con la misma intensidad que el primer día, está claro. Obviamente, quiero decir, si estamos en una conexión de 7 años y no hemos avanzado nada, pues ahí a lo mejor podemos dudar, ¿ok? Por lo que digo, porque una falsa llama siempre te mantiene en la oscuridad, ¿no? Entonces, que tú lleves 7 años en un proceso de llama y no hayas conseguido avanzar ni un poquito en tu transformación, bueno, pues eso ya nos tiene que hacer reflexionar un poquito y tratar de ver qué tipo de conexión realmente es la que tenemos, ¿no? Porque es verdad que los procesos de llama son muy lentos, ¿vale? Las transformaciones son lentas, pero se nota muchísimo la diferencia en esa transformación. Am, ya se me ha ido lo que iba a decir. Joana, ¿tiene algo a ese respecto? Lo de la No, mirada, ¿no? Por ejemplo, lo de la mirada igual. la Tú vendría el paso 2. ¿Cómo? La mirada sería el paso número 2. Claro, esa, la señal número dos, esa mirada, que decir, es inconfundible en un proceso de llama gemela. ¿Ok? En una falsa llama, tú no vas a ver la profundidad del alma de esta persona. Sí, tú estás enamorada o estás enamorado y tú ves todo lo positivo de esta persona porque estás enamorada, ¿no? Pero esa profundidad, ese mirar a esta persona a los ojos y verla, desguazarla, verle el alma, o sea, desnudarla absolutamente, ¿no? De ahí ese amor. ¿Ok? Porque hay veces que tú dices, bueno, y esto, mira, el otro día me surgió en una lectura igual, en una conversación, no es que nadie entiende por qué estoy enamorada de esta persona, ¿no? Porque esta persona para el resto del mundo, quiero decir, es lo peor de lo peor, ¿no? Pero cuando yo miro a esta persona a los ojos, yo sé lo que esta persona tiene dentro, ¿no? Independientemente de la cara que muestre al mundo, ¿no? Entonces, eso precisamente un proceso de llamas, ¿no? Tú puedes ver lo más profundo de esa persona. Entonces tú ves esa belleza que hay en su alma, independientemente de que luego, quiero decir, lo que muestre al mundo, pues sea algo muy diferente. ¿Qué pasa? Que lo que los demás ven no es lo que ves tú. Por eso, cuando estamos en un proceso de llamas, yo siempre recomiendo a nadie, porque nadie te va a entender, ¿ok? Porque nadie puede entender lo que siente o por qué lo siente o qué es lo que tú has visto. Esto es como cuando dices, pues es que veo fantasmas. La gente dice, mira, esta criatura está para que lo encierren del tirón. Claro, porque la gente no puede ver, entonces la gente no entiende. Y tú estás ahí sentado y tienes ahí el fantasmita. Quiero decir, hay mucha gente que ve fantasmas también, que son reales, fantasmas reales. Pero, quiero decir, es ese tipo de incredulidad, ¿no? Entonces, tus amigos que te van a decir, no, tú lo que tienes es una obsesión, olvídate, esa persona obviamente, quiero decir, lo único que te hace es mal, esa persona no siente nada por ti, te usa, bla, bla, bla. ¿Vale? Y tú dices, "Pues, ¿me estoy volviendo loco? ¿O por qué yo lo que veo y lo que siento es algo completamente diferente, ¿no? ¿Por qué nadie puede ver esto? O sea, fíjate que probablemente mucha de esa gente, en esa etapa inicial de burbuja, era la misma gente que te decía, wow, porque podía ver ese aura, ¿vale? De cuando estabais juntos, ¿no? Es decir, uff, o sea, cuánto amor se respira aquí, ¿vale? Qué asco de tanto amor. ¿Ok? En ese aura, ¿no? Que se ilumina cuando estáis juntos, o sea, de una manera que el resto del mundo lo puede sentir, ¿no? O lo puede ver, por así decirlo, ¿no? Esa misma gente luego te va a decir,
No, olvídate, a esa persona no siente nada por ti, tú tienes una obsesión sexual, un encoñamiento, un enchochamiento, en fin, de todo te van a decir, ¿no? O sea, nadie lo puede entender. Ya no te voy a hablar, quiero decir, como me decían ayer en una lectura, o sea, si encima hay alguna complejidad en la conexión, ¿no? Una diferencia de edad, una diferencia de religión, distancia. Ah, pero ¿usted cree que esa persona está ahí por ti? Esa persona está viviendo su vida a saber si no está casado, quiero decir, te está contando milonga porque está en Suiza y tú en Argentina. Ah, o sea, quiero decir, nadie puede comprender esa conexión. O sea, una diferencia de edad, uno de los casos que yo llevo, que hay una diferencia de edad muy brutal, tres cuartas de lo mismo. Quiero decir, esta persona no se atreve ni a contárselo a su amigo, quiero decir, por el miedo a que la juzguen, ¿ok? Porque hay una diferencia de edad de 40 o de 40 y pico de años, ¿no? Quiero decir, no, o sea, nos callamos. Quiero decir, el otro día me salió en una lectura, me salió una carta que habla de eso, ¿no? Que a veces hay ciertas relaciones que al principio, bueno, pues casi que se deberían de mantener en secreto, ¿vale? Y bueno, y ahí pues la gente se vuelve como loca en los comentarios. Sí, claro, yo una relación secreta, ¿vale? No es una relación secreta porque esta persona no quiera mostrarte al mundo. Es que a veces hay relaciones que son tan complejas, ¿vale? Que lo único que generan, quiero decir, pues bueno, ese juzgar de los demás, quiero decir, ese que los demás metan las narices donde no deben, obviamente, que eso es muy del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no lo hace por nada, lo hace simplemente por protección de la conexión, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ni siquiera estamos en una relación, ¿vale? Que lo único que tenemos es una conexión y no estamos ni seguros, quiero decir, vamos a mantenerla lo más secreta posible. ¿Qué necesidad tenemos de que la gente nos juzgue? No, no, como me decía ayer esta sonambulita, me decía, es que yo, claro, porque además ella encima es psicóloga. Me decía, es que si yo esto se lo cuento a cualquier compañero, directamente me van a empezar a dar medicación, ¿ok? Para lo mío, la pastillita, ¿comprende? Porque nadie lo va a entender. Todo el mundo pensaría que estoy como una puñetera cabra, ¿no? Y ella lo dice desde su conocimiento médico, ¿no? Esto no es normal. Entonces, bueno, pues estos son, la gente va a pensar que son brotes psicóticos, ¿entiendes? Me van a dar la pastillita o me van a encerrar directamente en un psiquiátrico, ¿no? O sea, esa es un proceso de llama. Cariño mío, habla. Yo te quiero preguntar algo. Te voy A a mí, agarrar de sorpresa así como tú me agarras a mí. ok. Cariño mío, ¿tú llegaste a abrazar tu llama y sentiste algo en el abrazo? Mira, yo no sé si mi llama sentiría algo, pero, o sea, cuando yo abrazaba a mi llama, pues era un poco lo que contó Emir. Quiero decir, yo me podía haber quedado ahí forever, para siempre, en esos abrazos, pero para siempre, en un abrazo. Pero, o sea, en mi caso no era ni siquiera un abrazo, es que en mi caso era un puto roce, ¿entiendes? Quiero decir, un roce de mano a... O sea, y eso era el cable ese de los 1000 voltios por el culo, ¿no? O sea, es que no se puede describir, ¿no? Era una intensidad tan brutal que tú decías, pero es que no tiene sentido, ¿no? O sea, es que no tiene sentido. Es que era, pero brutal. O sea, como no te puedes ni imaginar, ¿vale? Cualquier tipo de contacto físico, y yo siempre lo he dicho, yo no tuve una relación con mi llama, quiero decir, pero cualquier tipo de contacto físico era brutal. O sea, yo me acuerdo a lo mejor de venir y le encantaba meterme las manos en el pelito, o sea, que a mí me daba mucha rabia porque yo soy muy arisco, aunque no lo creáis, soy muy, muy arisco. Es decir, pero era también por lo que te entraba por el cuerpo, ¿no? Es decir, no, déjame, ya, ¿no? Entonces, quiero decir, y yo era como los gatos, o sea, hay ¿no? Por lo que me entraba por el cuerpo, cualquier tipo de contacto físico. Era una cosa muy brutal. Obviamente habría que saber, quiero decir, qué era lo que sentía esa criaturica del Señor, pero yo sé lo que sentía yo, ¿no? Y un abrazo, yo me podía haber quedado en un abrazo 1500 años, así. O sea, solamente. ¿Por qué me pregunta eso? No, porque fíjate que he notado estas últimas lecturas que he tenido esta semana me han comentado lo mismo. Es que mira, un abrazo o la primera vez que lo abracé o el último abrazo, o sea, es como que fíjate que eso, bueno, es que nosotros hicimos más que un abrazo, o sea, yo sentí la intensidad a todo nivel,
Pero hay personas que me recordaron mucho a lo que habló Emir, ¿vale? De ese abrazo sincero de amor, te puede, no sé, intensificar las sensaciones, no sé, algo que me pareció muy curioso porque ya me lo han dicho varias personas. Y dije, le voy a preguntar al Paco, pero mira, se me ocurrió ahorita. Yo en mi caso, y ya sabéis que a mí no me gusta mucho hablar de mi privacidad, Mira cómo se pone, mira, 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 mira. pero no, porque me lleva a un sitio donde no me gusta estar. No, pero se te ve la cara de felicidad. Tú como que, No, sí, no, yo te digo, yo cuando pienso desde el amor, además desde el amor más incondicional, que decir, aquí ya no hay cero ego, yo le deseo lo mejor y ya, pues es que es una persona a la que amo y no lo puedo evitar, ¿no? Yo no lo elegí, que decir, yo no elegí amar a esa persona, yo no elegí enamorarme, no era algo ni siquiera que yo estaba buscando y ya está, ¿no? Pero bueno, pues me enamoré, listo, no, no hay nada que podamos hacer, ¿no? Entonces, pero yo sí me acuerdo de cualquier, quiero decir, simple gesto, ¿vale? Simple, yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí era una cosa que me ponía muy nervioso, porque cuando yo estaba hablando, solo me miraba los labios, ¿no? Entonces me ponía súper nervioso porque, claro, yo no sabía, quiero decir, cómo manejar esa, que de verdad que era una energía súper intensa, fíjate qué estupidez, ¿no? Que decir, que estés hablando con alguien, te mira los labios o sea, y era ese decir, ¿qué pasa aquí, no? Pues yo, esas cosas que no se me olvidan, ¿vale? Pues la mirada, lo que digo es la mirada, ¿no? Yo me acuerdo que a lo mejor yo hablaba o yo estaba dando una conferencia y era esa mirada de absoluta admiración, ¿no? Con esos ojos, quiero decir, que se te quedaban clavados y claro, tú decías, pero bueno, ¿qué coño mira, no? O sea, que vale, bueno, ahora sí, ahora ya, si fuera a día de hoy, pero en esa época que yo no hubiera pagado vamos, un penique, o sea, un penique, allá hablo en libras, un céntimo por mí mismo, quiero decir, a mí me sorprendía, ¿no? Esa mirada, ¿no? Ya no voy a hablar de todo el juego, de seducción y todo eso, ¿vale? Que además en mi caso, quiero decir, ahí yo poco hice, quiero decir, yo fui seducido, pero como un imbécil, básicamente, ¿no? Am, pero todo, es que era todo, era absolutamente todo. O sea, esta persona y yo estar juntos en el mismo grupo, en la misma habitación, en el mismo sitio. O sea, lo que se respiraba era, o sea, una energía, pero súper brutal a todos los niveles, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, yo me acuerdo también así como una de las cosas que me acuerdo mucho, que es decir, que yo, o sea, de a lo mejor mirar a esta persona y era inmediato, o sea, yo mirar e inmediato salía una sonrisa, ¿no? O sea, y tú decías, pero ¿cómo puede causar tanto efecto una sola mirada? Que ya no estoy hablando de a lo mejor hacer una tontería, que también algunas veces, o a lo mejor hacía algún gesto mío tonto, tú ya me conoces como soy, ¿vale? Y era esa sonrisa de absoluta felicidad, ¿no? Esas son cosas que se quedan ahí grabadas en el subconsciente, ¿no? Que son las cosas, bueno, pues son de las cosas precisamente de las que ahora, cuando me acuerdo de la conexión, son las únicas cosas que recuerdo, ¿no? Realmente yo es que no tengo cosas negativas de las que acordarme de mi llama, ¿no? A mí mi llama, yo jamás tuve una discusión con mi llama, jamás tuvimos una pelea, no, o sea, yo nunca tuve palabras feas de su parte ni nada, o sea, es que nuestra conexión siempre fue muy bonita, ¿no? Que siempre fue con mucho respeto, con mucho cariño. Ya, pues cuando se dio el contacto cero, se dio y ya. Quiero decir, pero entre nosotros nunca hubo una pelea, nunca hubo una palabra fea, nunca hubo, bueno, pues sí, hubo algún gesto a lo mejor, pero yo, como hemos hablado en el previo, es decir, ahora a toro pasado, es decir, yo no creo que fueran gestos malvados por parte de esta persona, ¿no? Pues bueno, pues son comentarios o cosas que se dicen, que es decir, que uno desde su propia frustración y desde sus propios complejos, es decir, yo en mi caso, desde mi complejo y desde mi frustración, bueno, pues a lo mejor me molestaba, ¿ok? Pero no porque esa persona, y repito, ahora ya todo lo pasado, pues lo piensa y dice, es que yo no creo que esta persona en ningún momento hiciera un comentario para herirme, todo lo contrario, ¿no? Y es verdad, yo con mi llama nunca tuve una discusión, nunca, o sea, todo fue muy bonito desde el principio hasta el final.
Eso es lo que puedo decir. Ay, a mí me pasó igual. Por eso es que yo digo que yo cuando, o sea, al principio yo no sabía nada de, bueno, de espiritualidad y esto. Yo decía que era un narcisista, que solo piensas en ti, porque yo no estaba viendo todo de los ojos del dolor. Pero si me pongo a analizar todo ahora, nosotros nunca discutimos, nosotros nunca peleamos, siempre desde el amor, el respeto, lo que hablaste de la admiración tal cual. Era yo verlo a él siempre admirando cuando me contaba toda su historia y él igual conmigo. Y yo le estaba comentando al Paco que se recordaba todo. Duraba, no sé, 8 meses, un año, 16 meses que no nos vimos y él se acordaba de lo que a mí me gustaba comer. Íbamos al mismo Japo y él pedía lo que a mí me gustaba y todo. Es como que uno a veces piensa que ellos no nos paran bola a cuando nosotros hablamos, que no les importa cosas de nosotros. Mentira, es como los detalles que contó Emir, que contó Alejandro. Se acuerdan a veces de detalles que quizás uno ni se acuerde. Entonces, siempre hay esa mirada de admiración. Nunca vas a tener una crítica de esa persona en mal plan, ¿no? Como el caso de una conexión kármica, narcisista, que siempre te están criticando, ¿no? Críticas destructivas, ay, qué gorda estás, qué fea te ves, cosas. Que se lo digo porque yo lo experimenté. De tu llama nunca vas a obtener esas cosas, nunca. Lo único malo es, paticas, ¿para qué te tengo? Bueno, el que se fue, entonces nosotros todo lo vemos desde el dolor, ay, que el coño de madre, la coño de madre, esa se fue. Pero es que de reto si te pones a analizar, por lo menos en nuestro caso, todo fue bonito, todo fue amor. Paz y amor hasta que, bueno, lamentablemente se dio el contacto cero, pero bueno, Ah, otra cosa, podemos improvisar, más improvisaciones. yo, si no paramos de improvisar. Pero espera, déjame que acabe entonces con esto, si es de otro tema. Va. Que ya se me ha ido, ya se me ha ido lo que iba a decir. Ah, no, sí. Quiero decir o sea, el nivel de detalle, ¿no? De tal. Sí, o sea, esta persona huye, ¿vale? Y al final lo que te duele no es que esta persona haya huido, lo que te duele es la propia frustración, la propia expectativa que tú te has generado respecto a la conexión, ¿no? Eso es lo que verdaderamente duele. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando mi llama huyó, pues no voy a decir que no me dolió porque me mató absolutamente, pero yo, quiero decir, pues ya directamente, o sea, yo respeté. Por eso digo que yo muchas veces tengo trazas de polaridad negativa. Yo respeté, yo eso sí, me convertí en un témpano de hielo, quiero decir, ella decidió huir a una relación kármica y ahí yo, bueno, pues ya no podía hacer nada, ¿no? Entonces, quiero decir, yo dejé ya de perseguir, dejé de insistir, y fijaos que ella me seguía buscando, pese a estar en esa relación kármica, porque ella necesitaba ese chute de energía, ¿no? Y ella me seguía buscando y lo que digo, ella, quiero decir, nos encontrábamos y era ese toqueteo todo el tiempo, el pelito, quiero decir, ese estar todo el tiempo, o sea, y aún así, pues yo era muy arisco, ¿no? Pero bueno, muy arisco en el sentido de decir, bueno, pues ya está, tú ya has elegido, listo, ¿no? Te ha ido a tu relación kármica, pues que seas muy feliz, disfrútala y ya está, ¿no? Entonces, pero nunca hubo tampoco, no, nosotros hicimos ese intento hasta que se dio el contacto 00, hicimos ese intento, o yo por lo menos, hice ese intento de decir, bueno, pues ya está, o sea, tú has elegido, pues vamos a ser amigos, ¿no? Sí se puede. Lo que pasa que es muy difícil, por lo que te digo, porque, quiero decir, ahí de hecho yo creo que era yo quien huía en ese momento, ¿no? Bueno, pues seguramente por mi propia frustración, seguramente por ego, yo era quien huía porque, bueno, pues ella me buscaba y yo siempre era dándole larga o haciéndole ghosting bueno, a mi estilo, quiero decir, ahí metiendo los dedos hasta el corazón, ¿no? Entonces, obviamente era ego, lo tengo clarísimo, ¿no? Y de hecho yo me arrepiento muchas veces, ahora ya desde la sanación, pienso, esta persona me estaba pidiendo ayuda a gritos y yo no supe verlo, ¿no? Por el puto ego. Quiero decir, no supe verlo y no supe ofrecerle esa ayuda, ¿no? Y yo dejé que se fuera, básicamente. Entonces, bueno, pues eso durante mucho tiempo me tuvo, que decir, persiguiendo en mi cabeza, o sea, es decir, pues es que aquí realmente el que provocó el contacto cero, aunque no fuera voluntario, fui yo con mi huida, ¿no? Con mi actitud esa, bueno, pues de súper libra, como digo siempre, frío como un témpano de hielo.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero es que ya está, pues esto era parte del proceso, ¿no? Y yo de verdad que siempre lo digo también, yo sé que a todos esos que todavía no habéis llegado al contacto cero o que estáis en esos comienzos del contacto cero, que es tan doloroso, quiero decir, para mí yo bendigo el contacto cero porque yo no hubiera podido terminar de sanar. Quiero decir, hubiera sido imposible sanar si no hubiera sido por ese contacto cero, porque al final eso es lo que hace que te puedas reenfocar en ti. Es decir, porque yo todo era, quiero decir, pensando en mi llama, ¿vale? Absolutamente todo. Y ya está. Y luego otra cosa que iba a comentar antes, es decir, de lo que decías tú, Joana, del nivel de detalle, es decir, mi llama estaba pendiente a nivel ya de chisme absoluto, o sea, de cotilla, porque era, a lo mejor yo, qué sé, pues me ponía unas, esa sudadera era nueva. Y dice, pero ¿tú cómo sabes que es nueva? ¿Entiendes? O sea, no, porque no te la he visto antes. O esas zapatillas son nuevas. O, eso no te lo he visto nunca. Y te decía, pero bueno, tan pendiente estás realmente de mí, ¿no? O sea, que eso, pues en su momento era hasta molesto. O sea, bueno, yo porque tengo mi carácter, pero es verdad que luego cuando lo piensas en la distancia dices, joder, ¿no? O sea, qué nivel de, ¿cómo lo digo eso en español? Stalking, ¿no? Es decir, ese estar tan pendiente de cada detalle absolutamente de ti y de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pero al final volvemos a lo que decíamos antes. Quiero decir, en mi proceso por lo menos, todo fue amor, todo fue bonito. Quiero decir, lo feo fue obviamente a la huida, porque fue muy dolorosa, el contacto cero fue muy doloroso, ¿ok? Pero el contacto cero fue doloroso por la expectativa que yo me había generado. Es decir, no porque el contacto cero fuera doloroso en sí. Es decir, a mí esa persona jamás me hizo daño. Al revés, siempre nos tratamos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Es decir, y ya, ¿no? Ya, he dicho. Mira, me hiciste recordar que el mío me llamaba para preguntarme, mira, ¿y qué ropa te vas a poner? Bueno, tú sabes que yo soy todo conjuntada, los colores. ¿Y qué Eso ropa se te lo vas has a poner? copiado. Eso se lo has copiado ahora. Paquito, ¿Qué qué nos ropa te vamos, vas a poner? qué nos No, vamos- porque él quería ir vestido así parecido a mí, porque él sabe que yo los zapatos conjunto con la cartera, no sé, quería ir combinado conmigo. Y fíjate que después de ya habernos separado, igual seguimos a veces vistiéndonos igual, sin saberlo. Bueno, pues yo casi que aquí podríamos ya terminar, cariño. No sé cómo vamos de tiempo, si nunca lo cronometramos, esto es lo de siempre. Pero bueno, ya pues para hacer un recap, pues eso, quiero decir, una llama gemela es muy diferente, es todo muy intenso. En el tiempo, quiero decir, se ve si estás en un proceso de llamas porque esa intensidad no se diluye, pero ni una mijita. Quiero decir, una llama gemela siempre te va a llevar hacia arriba, nunca hacia abajo, ¿ok? A diferencia de una falsa llama, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos diferenciar una falsa llama, un catalítico que viene sí a prepararte para ese despertar espiritual de una llama verdadera que lo que te hace es elevarte todo el tiempo, ¿no? Y ya está, con esto acabamos la charla de hoy, a no ser que tenga algo que añadir, Joana. No, mis amores, ya nos veremos la próxima semana. Ok. Bueno, pues os queremos a morir y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Chao. Nos vemos, chao.